Bienvenidos, queridos miembros de la Nueva Cruzada. Entre los diversos movimientos heréticos que surgieron en los últimos siglos, las sectas restauracionistas son responsables de haber descarriado a millones de almas. Cada una de estas sectas afirma que la Iglesia, poco después de ser fundada por Cristo, cayó en una gran apostasía durante siglos, y que nada más y nada menos que Dios le habría encargado a la secta de turno restaurar el cristianismo y la Iglesia. Cada una de estas sectas se presenta como un supuesto reinicio del cristianismo primitivo, despreciando toda la historia y continuidad de la Iglesia. Estas sectas nacieron, casi todas, en Estados Unidos durante el siglo XIX, en el marco de llamado Segundo Gran Despertar, una época de gran agitación religiosa protestante, marcada por el rechazo de toda autoridad y de toda tradición. ¿Quiénes son las principales sectas restauracionistas? ¿Qué enseñan? ¿Por qué su mensaje resulta tan atractivo para muchos, pero a la vez tan peligroso para la fe verdadera? Acompáñanos a descubrirlo. 1. Mormones. La secta de los mormones, conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue fundada por Joseph Smith en 1830. Smith afirmó haber recibido una aparición directa de Dios Padre y de Jesucristo, quienes le revelaron que todas las iglesias estaban en apostasía. Posteriormente, Smith dijo haber traducido unas planchas de oro con la ayuda de unas piedras mágicas, dando origen al Libro de Mormón. Los mormones enseñan que Dios Padre fue una vez un hombre de carne y hueso que alcanzó la divinidad, y que los humanos pueden llegar a ser dioses y tener su propio planeta. Enseñan que Jesús y Lucifer serían hermanos espirituales, lo que rompe con toda teología cristiana. Practican bautismos por los muertos, donde los fieles vivos se bautizan en nombre de fallecidos, una práctica que desvirtúa el sentido sacramental. Realizan rituales secretos en templos, como el sellamiento eterno de familias, investiduras y juramentos con gestos y frases que solo los miembros de alto rango conocen. 2. Testigos de Jehová. La secta conocida como los Testigos de Jehová fue fundada por Charles T. Russell en 1870. Russell cambió el texto bíblico para que encajara con sus ideas, creando la polémica traducción del Nuevo Mundo. Los Testigos de Jehová niegan uno de los dogmas fundamentales del cristianismo, la Trinidad. Russell sostenía que Jesús no era coeterno ni consustancial con el Padre, sino un ser creado, exaltado después de su muerte. A su vez, el Espíritu Santo no es una persona divina, sino simplemente el poder activo de Dios, una especie de fuerza impersonal. Russell profetizó que Cristo regresó invisiblemente en octubre de 1874. Afirmó que 1914 sería el año del fin del mundo, y que todas las naciones serían destruidas. Como eso no ocurrió, Russell reinterpretó la profecía para decir que ese año marcó el comienzo del Armagedón espiritual. Esta secta ha hecho múltiples falsas profecías sobre el fin del mundo en 1914, 1918, 1925, 1941 y 1975. Todas fallidas. Russell enseñaba que los judíos no debían convertirse al cristianismo, y que Dios les había restaurado su favor en 1878. Promovió la idea de que los judíos serían restaurados como pueblo central del reino de Dios y que Dios los estaba llamando proféticamente a reclamar la tierra. Su sionismo anticipa algunas ideas del dispensacionalismo moderno. Algunos símbolos utilizados en las publicaciones de Russell han sido asociados con simbología masónica y esotérica. 3. Adventistas del séptimo día. La secta de los Adventistas del Séptimo Día tiene sus raíces en el movimiento de William Miller, un predicador laico y activo miembro de la masonería, que a mediados del siglo XIX profetizó nada menos que el regreso de Cristo para el 22 de octubre de 1844. Cuando esto no ocurrió, se produjo lo que sus propios seguidores llamaron el Gran Chasco. Una de las más vergonzosas y documentadas falsas profecías de la historia moderna. Después del colapso del movimiento de Miller, Alan Watt asumió el liderazgo de una de las ramas que sobrevivieron.
Afirmó recibir visiones divinas y comenzó a establecer las doctrinas centrales de lo que más tarde se llamaría Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para justificar la falsa profecía de 1844, Alan White y sus seguidores inventaron una nueva doctrina, el juicio investigativo, según la cual Cristo no volvió a la tierra, sino que entró en el lugar santísimo del cielo para comenzar a juzgar a los muertos, inaugurando así el juicio final. Esta reinterpretación de Alan White no tiene ningún fundamento bíblico, y ha sido evidentemente creada simplemente para salvar la credibilidad del movimiento. Los adventistas también sostienen creencias abiertamente anticatólicas e irracionales. Identifican al Papa como la bestia del Apocalipsis y enseñan que el culto dominical es la marca de la bestia. Promueven la observancia obligatoria del sábado como el único día de culto verdadero e imponen prohibiciones alimenticias como el cerdo y el café. Los adventistas rechazan también la comunión de los santos, los sacramentos y toda la tradición apostólica. A pesar de sus raíces en la francmasonería, las falsas profecías y el anticatolicismo virulento, muchos hoy ven a los adventistas como cristianos sinceros o reformadores. Pero su doctrina contradice siglos de enseñanza cristiana, y su historia nace del engaño, la herejía y la soberbia de creerse la Iglesia verdadera tras 1800 años de supuesta apostasía universal. 4. Iglesia de Cristo o Stone Campbell Movement. La secta Stone Campbell fue una amalgama de dos corrientes restauracionistas surgidas en los Estados Unidos a principios del siglo XIX. El movimiento Stone, liderado por Barton Stone, y el movimiento Campbell, liderado por Thomas y Alexander Campbell. Barton Stone enfatizaba una fe libre de credos humanos, promoviendo una espiritualidad poco estructurada y centrada en la experiencia religiosa. Esta secta evitaba cualquier sistema dogmático, lo que lo hacía vulnerable a interpretaciones subjetivas y teologías cambiantes. La teología de los Campbell apostaba por una restauración racional y sistemática del cristianismo primitivo. Esta secta rechazaba las denominaciones y defendía la Biblia como única regla de fe. Sin embargo, su énfasis excesivo en una interpretación personal de la Escritura favoreció una mentalidad liberal, basada en el individualismo teológico. Pese a sus diferencias, ambos movimientos se unieron en 1832. Aunque se presentaban como una vuelta a la pureza apostólica, el contexto cultural y espiritual que rodeó su surgimiento fue profundamente influenciado por el liberalismo religioso y el racionalismo del siglo XIX, movimientos profundamente influenciados por la masonería estadounidense. Tanto Stone como Campbell operaron en una época de agitación masónica. Thomas Campbell tuvo vínculos filosóficos con ideas masónicas y deísta protestantes típicas del iluminismo, mientras que el propio Barton Stone estuvo rodeado por redes de predicadores influenciados por el espíritu igualitarista masónico. A pesar de sus diferencias doctrinales, todas estas sectas comparten una serie de rasgos fundamentales. Son agresivamente misioneras, usan literatura, visitas puerta a puerta y técnicas de adoctrinamiento. No dudan en ocultar o evadir puntos polémicos de sus enseñanzas para ganar adeptos. Una vez dentro, el control es rígido y suele emplear técnicas de manipulación. Afirman que fuera de su organización no hay salvación. Se presentan como el único grupo elegido por Dios, atacan a toda otra forma de cristianismo apostólico, especialmente al catolicismo. Muchas de estas sectas niegan que Jesucristo sea verdadero Dios y no aceptan que el Espíritu Santo sea una persona divina. Esto rompe directamente con el núcleo de la fe cristiana en Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Suelen sostener doctrinas que no existieron jamás en los primeros siglos del cristianismo como el bautismo por los muertos o el juicio investigativo. Estas ideas son ajenas al cristianismo bíblico y patrístico. Al afirmar que la Iglesia fue restaurada por un individuo, ya sea Joseph Smith, Russell, Campbell o Alan White, se establece que la verdad no está en el Evangelio predicado una vez y para siempre, Judas 1,3, sino en nuevas revelaciones personales no confirmadas por la tradición apostólica.
Eso los convierte en sectas esotéricas, donde la salvación depende de la visión de un fundador moderno, y no de la verdad revelada y transmitida por la Iglesia de Cristo. Sin embargo, una de las afirmaciones más brutales, y paradójicamente inadvertidas, del restauracionismo es la siguiente, que durante casi 1800 años el cristianismo auténtico desapareció de la faz de la tierra. Todas estas sectas desprecian los concilios, los padres de la Iglesia, los mártires y los santos. Según estas sectas, la Iglesia fundada por Cristo en el siglo I cayó en apostasía, se corrompió completamente y solo fue restaurada por un fundador humano siglos más tarde. Pero esta afirmación, lejos de ser una simple diferencia doctrinal, conlleva consecuencias teológicas graves y profundamente blasfemas. En primer lugar, el restauracionismo niega rotundamente la promesa de Cristo. En Mateo 16,18, Cristo dice claramente, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Al afirmar que la iglesia cayó en apostasía total y que fue corregida recién en el siglo XIX por Joseph Smith, Charles T. Russell o Alan White, entonces estas sectas afirman implícitamente una de dos, que Cristo falló o que mintió. En el primer caso, es decir, si Cristo, el Verbo de Dios, falló, entonces estas sectas afirman en el fondo que Dios no es omnipotente y, por tanto, no es Dios. Si seguimos esta línea de razonamiento, según todas estas sectas, Dios no habría podido evitar que millones de cristianos verdaderos fuesen engañados durante prácticamente 2 milenios. A pesar de haber prometido guiar a su iglesia hasta el fin del mundo, Mateo 28,20. Eso es una herejía. Y peor aún, es una blasfemia. Por otra parte, si seguimos la segunda opción, que consiste en pensar que Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia, y no lo cumplió, a pesar de ser omnipotente, entonces aceptar el restauracionismo implica, en el fondo, afirmar que Dios mintió. Y si Dios miente, entonces Dios no es la verdad, lo cual contradice todo el testimonio bíblico, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14,6. Pero si Dios no es la verdad, entonces no es Dios. Porque el padre de la mentira es el demonio, Juan 8,44. Por tanto, las afirmaciones restauracionistas, llevadas a su conclusión lógica, asocian a Dios con el diablo. No se trata de una simple diferencia teológica, sino de una acusación blasfema contra el carácter mismo de Dios. De igual manera, las doctrinas centrales del restauracionismo blasfeman contra la obra del Espíritu Santo. Pues Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo para guiar a su iglesia a toda la verdad, Juan 16,13. Ahora bien, según las sectas restauracionistas, la iglesia cayó en error total y permaneció así durante casi 2 milenios. A partir de los dos postulados, llegamos a una de las tres conclusiones siguientes: o el Espíritu Santo fracasó en su misión, lo cual niega su divinidad. O el Espíritu Santo nunca estuvo con la iglesia, lo cual convierte a Pentecostés en una farsa y a Cristo, el Logos de Dios, en un mentiroso. O el Espíritu Santo llevó a los hombres a la apostasía, lo cual implica asociar al Espíritu Santo con el diablo. Cualquiera de estas conclusiones es una blasfemia y es incompatible con la fe cristiana. En cuarto lugar, el restauracionismo desprecia a los mártires, santos y doctores de la Iglesia. Si la Iglesia apostólica desapareció por 1800 años, ¿entonces qué fueron todos los mártires que murieron confesando a Cristo? ¿Fueron engañados? ¿Murieron por una falsa doctrina? ¿Y qué decir de San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan Apóstol? ¿O de San Ireneo de León, discípulo de San Policarpo, quien fue a su vez discípulo directo del apóstol Juan? ¿Y qué pasó con San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Atanasio, San Jerónimo, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís y miles de santos más, que defendieron la fe, predicaron el Evangelio y dieron su vida por Cristo? ¿Fueron todos ellos idólatras, paganos, ciegos espirituales o apóstatas, como afirman muchos grupos restauracionistas? Aquí vemos el verdadero rostro espiritual de esta doctrina, el orgullo.
Porque para que alguien pueda sostener que todos los doctores de la Iglesia, los santos y los mártires que guiaron a la Iglesia durante casi 18 siglos estaban totalmente equivocados, y que recién en el siglo XIX se descubrió la verdad, se necesita un orgullo tan colosal como el del mismo Lucifer. Los restauracionistas, aunque se vistan de aparente humildad y pretendan volver a las raíces del cristianismo, tienen la soberbia de creerse capaces de juzgar, descartar y corregir incluso a los santos que estuvieron más cerca de Cristo y de sus apóstoles. Ese espíritu no es de Dios. Es el espíritu del orgullo diabólico, el pecado capital más peligroso de todos. En conclusión, no es posible sostener al mismo tiempo que Cristo fundó su iglesia y prometió que prevalecería hasta el fin, y que su iglesia fracasó totalmente y tuvo que ser restaurada siglos después. Ambas afirmaciones se excluyen mutuamente. Una afirma la fidelidad de Dios, la otra la niega. Una confía en Cristo, la otra lo acusa indirectamente de haber fallado o de haber mentido. Una reconoce la acción del Espíritu Santo, la otra lo desconoce. Una profesa fe verdadera, la otra cae en la blasfemia. Las sectas restauracionistas no restauran nada. Lejos de devolvernos a la Iglesia de los Apóstoles, fabrican nuevas religiones con base en visiones privadas y doctrinas inventadas. Y como dice San Pablo, aunque un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, sea anatema, Gálatas 1:8. Por eso, como católicos, no solo defendemos la historia visible y continua de la Iglesia, sino la palabra de aquel que no puede mentir, y la guía fiel del Espíritu Santo a lo largo de los siglos. ¿Y tú, conoces a alguien que haya caído en alguna de estas sectas? ¿Por qué crees que muchos cristianos están hoy en riesgo de ser víctimas de estas sectas? Si este mensaje te pareció necesario, compártelo, suscríbete a la Nueva Cruzada, activa la campana y únete a esta defensa de la fe apostólica. Que Dios te bendiga y que su Iglesia, una, santa, católica y apostólica, brille con la luz de la verdad. Y oremos por el retorno a la luz de aquellos que son víctimas de estas sectas malignas.